Iniciamos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al evento La Nueva Presencialidad, Experiencia de Retorno en la Educación Superior. Esta actividad académica la organiza la Red Quipus y tiene como propósito compartir experiencias, analizar y reflexionar con una mirada prospectiva sobre los cambios realizados en la formación docente ante los desafíos y retos que nos planteó la pandemia, con el propósito de lograr propuestas que nos ayuden a una transformación para la mejora educativa. Se trata de identificar qué hemos aprendido, qué se ha ganado y qué impacto tiene la enseñanza a distancia y virtual, tanto en docentes como en estudiantes, analizando sus implicancias a nivel institucional, formativo, como también a nivel emocional, con una mirada prospectiva, analizando las respuestas, las reacciones frente a este desafío que nos planteó la pandemia, a fin de lograr una transformación para una mejora educativa. Mi nombre es Carmen Coloma y voy a acompañarlos presentando a los expertos y ponentes que participarán en este evento. El programa comprende una presentación de videos donde estudiantes de diversas instituciones educativas nos brindarán su experiencia y perspectiva de vuelta a la presencialidad. Y luego tendremos las intervenciones de reconocidos especialistas con amplia experiencia en el campo educativo y específicamente en la formación de docentes. Al final se hará una síntesis de las ideas centrales señaladas en las ponencias. Iniciamos el programa con la presentación de un video de estudiantes, donde nos expresan sus experiencias, sus perspectivas en esta situación de pandemia y de vuelta a la presencialidad. Pasamos el video. Mi percepción frente al retorno a la presencialidad es que resulta muy beneficioso para nuestro proceso de aprendizaje. Primero, porque favorece nuestra interacción, el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas, que van a fortalecer a su vez el vínculo entre nosotros estudiantes y docentes, más aún ya que nos formamos para ser docentes. Por otro lado, disminuye una de las brechas como puede ser el acceso a los recursos tecnológicos o la falta de conexión a internet. Por todo ello, considero que este retorno a la presencialidad ha sido muy significativo para nosotros. Hola, soy París Pinedo, procedente de la región Loreto, actualmente estudiante del cuarto ciclo de la carrera de educación primaria de la Universidad Peruano Cayetano Heredia. Mi experiencia con retorno a la presencialidad puedo decir que es muy gratificante, ya que puedo desarrollar ciertas capacidades y habilidades, además que puedo compartir mis ideas, mis opiniones con mis demás compañeros, lo cual en lo virtual no pude por el tema de conexión a internet, ya que en la Amazonía no contamos con una buena conexión, lo cual me dificultaba mucho en mis aprendizajes el poder acceder a las clases virtuales. Hola, mucho gusto, mi nombre es Marcelo, soy estudiante de turismo del 8º ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo y la verdad considero que el retorno a clases presenciales ha sido lo mejor de lo que viene en el año 2022. ¿Por qué? Porque hay una mayor interacción entre estudiante y docente, así uno puede aprender y puede captar mucha más información que haberlo llevado a las clases virtuales. Considero que ha sido una experiencia bastante grata volver a las clases presenciales, ya que la virtualidad tiene otras necesidades, otros retos y fomenta también otro tipo de aprendizaje. Entonces, volver a las clases presenciales ha sido para mí un reto bastante grande y asimilar nuevamente todas estas realidades nos ha permitido también observar oportunidades, amenazas y riesgos que también podíamos asumir como estudiantes. Así que retomar las clases presenciales desde mi perspectiva ha sido bastante favorable, ya que nos podemos adaptar a las diferentes formas de aprendizaje, tanto nosotros como estudiantes o nosotros como docentes, tomando en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Es muy interesante poder apreciar las perspectivas de nuestros estudiantes, todos los desafíos y retos que esto ha implicado. Nuevos aprendizajes nos señalan,
Y evidentemente también empiezan a valorar algunos aspectos que a veces dejamos de lado. La interacción, el compartir, esas habilidades sociales que nos permiten vincularnos con otros. Qué importante es analizar todo esto con más detalle. Ahora tendremos como invitada y ponente al magíster Mónica Escalante Rivera. Mónica Escalante es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Magíster y licenciada en Educación Secundaria en especialidad de Lengua y Literatura, magíster en Tecnología Educativa por UNIFE, en Tecnologías Aplicadas a la Educación por la Universidad de Salamanca, y estudios doctorales concluidos en la UNIFE y en la Universidad de Salamanca. Ha sido becaria de la Organización de Estados Americanos en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Tiene una amplia experiencia como docente en el ámbito de la educación superior y ha pertenecido al staff docente y de gestión de reconocidas universidades. Sus publicaciones están vinculadas a temas de educación y de salud. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Perdón, Muchas antes gracias. quisiera recordar que pueden hacer preguntas y comentarios vía chat y en Facebook. Adelante, Mónica, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me hicieron desde la Red Kipus para poder compartir la experiencia, lo que ha significado para UNIFE volver a esta presencialidad o el retorno a la presencialidad. Voy a compartir con ustedes una presentación. Muy bien, gracias. Retorno en la UNIFE. Y ahí he ubicado 3 adjetivos, ¿no? Este retorno tenía que ser paulatino, escalonado y seguro, no solamente porque lo definimos en UNIFE, sino porque obedecía también a las recomendaciones que se daban desde UNESCO y otros organismos. Pero analizaba yo qué significaba retornar, ¿no? Siempre mencionamos retornar como volver al inicio, pero tiene una acepción particular dentro de la población migrante. Retornar significa emprender nuevamente para los migrantes, es decir, retornar sinónimo de emprender. El 16 de marzo del 2020 emprendimos un camino de migración. Migramos de la presencialidad a la virtualidad. Y para el semestre 2022 hemos tenido que migrar de la virtualidad a la presencialidad. Y en ambos momentos ha habido cambio. Y en ambos momentos hemos tenido que emprender los desafíos que nos ubicaba el contexto de la pandemia. La Facultad de Ciencias de la Educación de la UNIFE cuenta con 3 escuelas: educación inicial, educación primaria y educación especial, ¿no? En ese sentido, ¿sí?, la recomendación de UNESCO indicaba que la vuelta a la presencialidad implicaba planificar con tiempo el retorno a las clases presenciales. Es decir, que debía haber un tiempo de preparación para recoger las lecciones aprendidas y para afrontar ese nuevo presente, que no era el mismo, ¿no? Indicaba además que este retorno debería tomarse como una oportunidad para repensar, para rediseñar los procesos de aprendizaje, ¿no?, y enseñanza, incluyendo estas lecciones aprendidas y el uso de la tecnología que se convirtió en el eje, ¿no?, o en el referente durante el tiempo de la formación virtual. Muy bien. Sin embargo, en nuestro país hubo una situación particular a nivel de las disposiciones oficiales. Si bien es cierto, esa vuelta pausada, escalonada y segura, ¿no?, que además implicaba tiempo, de alguna manera estaba bien ubicada en la norma que salió el 9 de febrero de 2022, donde decía que efectivamente el retorno a la presencialidad de forma flexible y gradual, ¿no?, durante todo el año 2022. Y desde UNIFE decidimos que el semestre 2022-1 iba a ser un semestre que se iba a mantener dentro del tema de la educación virtual y que de manera progresiva migraríamos en un 10, 20, 30% hasta llegar al 2023 con la presencialidad total. Sin embargo, el 18 de junio, cuando ya teníamos cargas hechas, cuando ya teníamos horarios organizados, ¿no?, salió una disposición que nos decía que debíamos volver obligatoriamente a la presencialidad. Y lo que nos cuestionaba era justamente las medidas de seguridad para esa vuelta segura a la institución.
Entonces, el 18 de junio, cuando ya teníamos todo organizado para una vuelta progresiva, sin embargo, aparecía esta norma que nos decía, vamos a volver al 100% sí o sí. Obviamente fue un momento de reflexionar, de repensar, de poner alternativas de cómo volver en tan breve tiempo a esa presencialidad dentro de esas condiciones de obligatoriedad y 100%. Pero, ¿no? El 26 de julio, nuevamente aparece una nueva norma donde dice que sí, es obligatorio, pero existen excepciones que permiten efectivamente, para temas de seguridad, retomar estos temas de flexibilidad y gradual. Y fue así que en UNIFE, en un primer momento donde habíamos determinado que la vuelta iba a ser un 10% presencial, un 20% intermitente, un 70% virtual, y poco a poco avanzaríamos, decidimos, ¿no?, definir cuál sería el modelo de retorno, ¿no?, el retorno a esa presencialidad. Pero para poder decidir esa forma de volver, nos planteamos algunas preguntas. ¿Qué tenemos que hacer para ello? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Por o para qué? ¿Dónde y cuándo? ¿No? Teníamos que programar este retorno. Hay algo que también se ha mencionado dentro de las presentaciones de los estudiantes, ¿no? Todos nosotros hemos estado involucrados con la educación virtual durante estos casi 2 años. La tecnología fue clave, todos estamos conscientes de ello, y gracias a la tecnología pudimos mantener nuestros sistemas funcionando, pudimos mantener la formación. Pero la tecnología sola no alcanza, ¿no? Y no es porque lo digamos nosotros, lo acaban de decir nuestros propios estudiantes. La tecnología no lo es todo. En la formación docente no se puede prescindir del todo de esa presencialidad. Necesitamos la presencialidad, ese contacto humano, esa cara a cara, ese acompañamiento que realiza el formador a los futuros maestros. Pues sabemos que si bien es cierto, hemos sostenido un sistema de formación durante estos 2 años, también sabemos que hay situaciones que debemos nivelar, hay compromisos que debemos atender en la medida de que estos años que vienen en presencialidad tenemos que compensar aquellos aprendizajes que no se lograron. Los maestros hemos dado nuestro mejor esfuerzo, nuestras autoridades han dado sus mejores esfuerzos para lograr los aprendizajes y estoy segura que también nuestros estudiantes, pero la formación docente tiene su particular forma de desarrollarse y se requiere de esa presencialidad. En ese sentido, ¿no?, dentro de ese qué hacer, primero definimos un diagnóstico, ¿no? Determinamos un diagnóstico para definir cuál era nuestra población, tanto de estudiantes como docentes, pero porque quienes volvían eran los estudiantes y los docentes. En nuestro caso, ¿no?, el 47%, ¿no?, de nuestra población estaba entre los 19 y 21 años. En este tiempo también de pandemia, obviamente la oportunidad de estudiar a distancia fue toda una oportunidad. Entonces hemos tenido estudiantes que venían de los diferentes distritos del Perú, estudiantes que habían ingresado a las universidades de provincia, ¿no?, y teníamos también estudiantes en el extranjero. Todas ellas eran la población a quienes teníamos que atender y dar una respuesta, ¿no? Determinamos el porcentaje de estudiantes que habían tenido COVID, el porcentaje de vacunación, y también indagamos respecto a cuál era el parecer de nuestros estudiantes en torno a esa vuelta a la presencialidad. Las estadísticas nos decían que el 47% quería presencialidad, el 72% estaba de acuerdo con la semipresencialidad y un 89% consideraba que debía mantenerse la virtualidad. Teníamos en realidad posturas muy diversas, pero también investigamos el porqué de estos porcentajes, ¿no? Básicamente estuvieron vinculadas al temor al contagio y la distancia para movilizarse, ¿no?, en el tiempo. O sea, esta era la población que teníamos, ¿no?, que atender. A nivel de docentes, nuestra edad promedio de docentes era entre 55 y 64 años, teníamos que ver el tema de vulnerabilidad, entre 36 y 50%, casi el 40%, igual el porcentaje de COVID y de vacunación, y también, ¿no?, les preguntamos en cuanto a su disponibilidad o su disposición para el retorno, casi el 60% indicaba que podía retornar, un 82% se mantenía en el tema de semipresencialidad y un 98% también decía que estaba de acuerdo si se mantenía la virtualidad. Este era el panorama, ¿no?, de la población con la que trabajamos. Esto implicó definir retos antes de iniciar.
Teníamos que asegurar las condiciones de bioseguridad, estábamos frente a la cuarta ola, estudiantes que venían de 43 distritos de Lima, condiciones académicas. Teníamos que determinar cómo se iba a concretar ese currículo, ¿no? Es decir, cómo atender a esta población que retornaba, ¿no? Flexibilizar el currículo, adaptar, ¿no? Los sílabos, las guías de aprendizaje para lograr los aprendizajes, puesto que debíamos definir que esa presencialidad se iba a mantener en qué grupos, quiénes iban a estar dentro de esta presencialidad y qué requerimientos se necesitaban, ¿no? Teníamos que mejorar las condiciones de aprendizaje porque no era un volver al 16 de marzo, era una nueva realidad con nuevos aprendizajes, con nuevas expectativas de esa población a la que debíamos atender. Teníamos que también prever un sistema de acompañamiento a las estudiantes mediante una tutoría académica y una orientación educativa. Si bien es cierto, las recomendaciones de diferentes instituciones siempre han estado orientadas justamente al acompañamiento de las habilidades sociales, al acompañamiento del aspecto emocional, porque han sido 2 años de aislamiento, ¿no? Asimismo, el acompañamiento para los docentes dentro de las unidades académicas en su quehacer docente, como también desde el centro de orientación. Ver lo que era la logística, una infraestructura segura para los lugares ventilados, iluminados, los aforos para que las estudiantes y docentes no corrieran riesgos, ¿no? Implementación de salas de cómputo, porque el modelo que hemos tomado fue justamente que los 4 primeros ciclos, en este caso primero y segundo, asistirían 8 semanas y tercer y cuarto ciclo las 8 siguientes semanas. Por lo tanto, teníamos docentes que podían atender tanto a población por curso virtual como también de manera presencial. Teníamos que disponer espacios para que ellos pudieran ofrecer sus clases, bien sea de manera virtual o presencial. Y obviamente había que invertir justamente en generar esos espacios para que todos pudiesen ser atendidos y brindar los recursos necesarios para poder implementar el modelo que habíamos definido. Entonces, en ese sentido, definimos, como les acabo de mencionar, que de primero a cuarto ciclo, ¿no?, iban a regresar a una presencialidad parcial. Primero y segundo ciclo asistirían a clases de manera presencial en sus horarios regulares de la primera a octava semana, y tercer y cuarto ciclo de la novena a la 16ª semana. ¿Por qué decidimos esto? Porque queríamos contar con un tiempo. ¿Para qué? Para que las estudiantes pudiesen en ese periodo construir su identidad docente e institucional. Estudiantes que nunca habían pisado antes la universidad, habían mantenido el contacto a través de la virtualidad con sus docentes, pero necesitábamos ese contacto, ese compartir las experiencias, es generar un vínculo con su formación y empezar a construir esa identidad docente y esa identidad institucional. Interactuar con sus maestros, con sus compañeras, con los espacios de formación, ofrecerles las aulas que tanto extrañaron también durante ese periodo, tener un espacio para aprender que era muy distinto al de casa, donde estaba muchas veces lleno de distractores. Sus talleres, sus laboratorios, los espacios abiertos, comprender o entender o integrarse a la universidad como ese espacio de aprendizaje conjunto. El ambiente presencial motiva a los estudiantes, ¿no?, más que el ambiente virtual, ¿no?, donde sí observamos que había cierto incremento de procrastinación en cuanto que se postergaban de repente las actividades por esos tiempos, ¿no? Y había que brindarles también en ese tiempo un soporte emocional. De quinto a sexto sí, o sea, no hubo negociación. De quinto a sexto ciclo volvían sí o sí a la presencialidad, en el 100%, en todas sus actividades, tanto de formación dentro de la universidad como dentro de sus prácticas preprofesionales. Básicamente, la intención justamente era desarrollar, ¿no?, todas aquellas asignaturas que demandasen práctica guiada. Quinto, sexto, séptimo, octavo ciclo son cursos que están dedicados estrictamente a los cursos de didáctica, donde necesitan hacer, demostrar, modelar, ser acompañadas en ese desarrollo de habilidades docentes. Las estudiantes, como menciono allí, necesitaban modelar esas habilidades docentes y construir un diálogo reflexivo con sus formadoras y con sus compañeras. Y el mejor espacio era el aula. Es también tiempo de nivelar, de potenciar, de desarrollar sus habilidades. Es importante también destacar que en las primeras semanas se hizo un diagnóstico en las diferentes asignaturas para hacer un replanteamiento, porque sabíamos que había aprendizajes pendientes, ¿no?
La idea era acompañar de forma cercana y nunca dejamos de lado el tema del soporte emocional, porque ellas son jóvenes, son adolescentes y todos, adultos y jóvenes, veníamos de pasar una situación muy complicada con el tema de la pandemia. El retorno en sí, hemos recibido una nueva generación de estudiantes que está vinculada con la tecnología digital, ¿no? Lo cual efectivamente ha modificado sus formas de aprender, sus intereses y sus habilidades, ¿sí? Pero aunque han pasado 2 años en este proceso, sin embargo, todavía es necesario afinar que usen las tecnologías para aprender, ¿no? La tecnología en el sentido de, por ejemplo, las actividades, los temas de autenticidad de los trabajos, el tema de uso de fuentes todavía necesita ser afinado y necesita ser acompañado. Otro elemento que hemos considerado es la reintegración social. Se han presentado algunas dificultades en la forma de relacionarse entre las estudiantes. Hemos tenido algunas situaciones de crisis de estrés, de ansiedad que se presentan en el aula, que son propios y que hemos estado los docentes preparados también con el acompañamiento necesario para brindar el soporte a estas estudiantes. Son jovencitas que están ingresando a la universidad, que tienen la motivación, el entusiasmo, pero tienen una carga emocional sufrida durante estos 2 años muy fuerte que efectivamente afecta sus aprendizajes, ¿no? Sabemos que necesitamos recuperar los aprendizajes perdidos, ¿no? Los profesores acompañamos a nuestros estudiantes y también hemos recibido el apoyo para ello. Finalmente, quiero concluir con que la realidad cambió y con ella la necesidad de tener una actitud resiliente. Y creo que eso es lo que estamos aprendiendo durante este semestre, a mantener una actitud resiliente, tanto estudiantes, docentes y como comunidad que aprende. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación en el tiempo ajustado y correspondiente, y donde nos has hecho notar los grandes retos que se han presentado en las instituciones educativas y cómo había que afrontarlos. Evidentemente, me parece muy interesante ese estudio diagnóstico que se ha hecho a los estudiantes como también a los docentes, identificando sus preocupaciones, sus necesidades y, lógicamente, cómo enfrentarlos como retos que se han planteado. Me agrada mucho también ver cómo se ha planteado en términos de seguridad, de acompañamiento, ¿no? Y de todo lo que ha implicado los cambios en el sílabus, estrategias, sistemas de evaluación, de retroalimentación. Evidentemente son cambios que bien han implicado un gran esfuerzo por parte de los docentes y las instituciones formadoras. Vamos a pasar a la segunda ponencia. Aquí presentamos a Walter Fernando Scambarini. Él es decano de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Es docente nombrado en la categoría principal adscrito al Departamento de Educación e investigador renacido. Doctor en Educación en la Universidad Nacional de San Agustín y magíster en Ciencia de la Educación con mención en Educación Superior, con licenciatura como profesor de Educación Secundaria en especialidad físico-matemática. Es especialista en temas relacionados a la educación, pedagogía física, planificación y ejecución de proyectos. Se ha desempeñado en el área de educación, ocupando diversos puestos administrativos y académicos en la UNSA. Cuenta con una amplia experiencia docente orientada a ofrecer una mejor calidad educativa. Adelante, doctor Fernández. Muchas gracias, Carmencita. Muy agradecido en primera instancia por la gentil invitación para compartir la experiencia de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa con respecto a la presencialidad, la cual fue implementada a partir del mes de agosto para la segunda parte del funcionamiento académico de la facultad. Nosotros, particularmente el que les habla por la experiencia, entendía de que como responsables de la formación profesional de nuestros estudiantes, ojo, tenía que necesariamente pensarse en que las normas que estaban establecidas por el Ministerio de Educación
¿ya? Tenían que necesariamente implementarse. Implementarse quiere decir que nosotros no teníamos más que someternos a las normas que estaban totalmente establecidas por parte del Estado en base a lo que en primera instancia se consideró que la educación básica regular vuelve a la presencialidad. Al volver a la presencialidad, la educación básica regular era el mejor retorno de la presencialidad también en la educación superior. Por lo tanto, el que les habla, tomando en cuenta esa experiencia, se abocó a sustentar en Consejo Universitario la necesidad de poder nosotros implementar en el segundo semestre al 100%, las actividades que corresponden a la presencialidad, académicamente hablando, en todas las carreras que brinda la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de San Agustín. Entonces, por lo tanto, esto se ha cumplido desde el inicio del semestre, que ha sido en el mes de septiembre del año 2022B, y nosotros, naturalmente, hemos tratado de cuidar fundamentalmente la seguridad de los estudiantes en primera instancia, cumpliendo todos los protocolos, ¿ya?, que emitía oficialmente el Ministerio de Salud, así como aquello que, por ejemplo, podría ser un factor fundamental de contagio cuando los estudiantes universitarios están evidentemente en aula y haciendo sus correspondientes actividades académicas. Entonces, nosotros de ninguna manera pensamos que podíamos arriesgarnos a que los estudiantes pudieran ser de que, estando juntos en el aula, volver a lo mejor a ser motivo de que se puedan contagiar. Así es que creo que lo valioso, lo importante, lo sustantivo para nosotros ha sido que efectivamente los estudiantes todos son de la región Arequipa. El porcentaje de estudiantes que vienen de fuera de Arequipa debe ser un 5%. Claro que ellos eran los primeros que se preocupaban en que nosotros volviéramos a retomar las cosas a base de la virtualidad, pensando solo en ellos y no en el 95% que correspondía a la mayor cantidad de estudiantes matriculados en la Facultad de Educación, los cuales son 1.712 alumnos matriculados en este año académico y, por lo tanto, en las 9 carreras que oferta la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA, hemos visto que ha sido incrementado esta población con un porcentaje superior a la del semestre anterior, donde solamente teníamos 1.600
alumnos matriculados, 1.642, por favor. De tal forma de que sabíamos que esta población en los 18 aulas que dispone la facultad en sus 2 edificios podía albergar a todos los estudiantes, que primero se gestó el funcionamiento de 2 turnos, turno de mañana, turno de tarde, y con el apoyo del secretario académico de la facultad se optó para cubrir el espacio que disponía la facultad, que solo eran 18 aulas. Prácticamente los 1.712 alumnos estaban, en algunos casos, utilizando algunas aulas. Entonces, ¿qué es lo que decidimos oficialmente? Nosotros lo que decidimos es que nuestros estudiantes de primer año hacíamos un reajuste en su horario para que aparezca un tercer rango de horario para ellos. O sea, para los chicos de primer año tenemos el turno de la mañana, turno de media tarde y el turno de noche. Con esa decisión que se tomó por parte del decano y recomendando al secretario académico de aquella entonces, es que se tuvo la posibilidad de reajustar la capacidad de las aulas para que no se genere esa incomodidad de la tuburización, porque algunos grupos pasaban de los 40 estudiantes, que es un promedio normal de cada una de las aulas que tenemos en la facultad. La facultad está equipada con todos aquellos dispositivos que utiliza la modernidad, me refiero, el proyector oficial de cada aula con su correspondiente computadora para que pueda el profesor hacer uso de la misma una vez que ha vuelto a la presencialidad. Me he ocupado oficialmente de que la internet esté prácticamente al 100% funcionando en la facultad, y ello me ha permitido que yo pueda de alguna forma evaluar esta situación de la presencialidad para, en primera instancia, con respecto a la seguridad, no hemos tenido contagios que hayan podido ser significativos o que hayan podido motivar a que una vez que hemos vuelto a la presencialidad, los estudiantes se contagien por el COVID. Felizmente, los casos aislados, como se dio las normas, felizmente educados los jóvenes, si se sintieron alguna vez algunos con alguna molestia propias de la gripe, dejaron de venir 1, 2, 3 días y luego con los demás se siguió trabajando normal sin ningún inconveniente. Entonces quiere decir que nosotros al volver a esta presencialidad, ¿ya?, nos ha permitido definitivamente sustentar fundamentalmente lo que yo pensaba, lo que yo decía, lo que yo afirmaba, que a través de la virtualidad se ha perdido definitivamente y en forma abismal y en forma notoria la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. Estudios hechos por un colega chileno el semestre anterior, me refiero al mes de abril a mes de mayo, hizo estudios en América Latina.
Y los resultados que yo los tengo a la mano arrojan que se ha perdido un aprendizaje por parte del alumno equivalente a un 65% de su capacidad por culpa de la virtualidad. Y entonces creo que esto amerita, por parte del que les habla, para justificar ante el Consejo Universitario que realmente estábamos justamente malformando profesionalmente a los futuros egresados de la Facultad de Educación. Más aún, que en educación básica regular ya teníamos presencialidad y también teníamos que nuestros estudiantes de 5º año que van a hacer práctica continua, ellos van a los colegios de las diversas zonas de Arequipa, tanto el cercado como en los distritos, y también hacen acto de presencialidad con sus prácticas preprofesionales continuas durante todo el semestre. Así es que teníamos también esa preocupación de que los chicos pudieran estar en comunicación con sus propios compañeros de educación básica regular en esta misión de la práctica preprofesional para que no haya ningún tipo de limitación con su presencia. Y entiendo de que estos jóvenes que han estado participando y que terminan ahora en el mes de diciembre con su presencialidad mediante las prácticas continuas, no ha habido ningún problema que nos haya obligado a dejar de entender de que la presencialidad definitivamente ha sido pues el factor fundamental de que las relaciones sociales se han intensificado, se ha establecido una relación de comunicación horizontal mucho más notoria por parte del profesor y los estudiantes, y finalmente entendemos de que los jóvenes de 1º a 4º año, que generalmente están en las aulas en la Facultad de Educación, ellos con su presencialidad han llenado de calor, de alegría, de satisfacción de haber vuelto a la presencialidad. Y más que todo, también hemos presionado a que los 68 profesores que tengo en la facultad hayan podido prácticamente retornado al 100%. Si ha habido 1 o 2 profesores que pensaron el confort que tenían en casa se iba a mantener durante el año 2022B, prácticamente se evitó de que suceda esto. Y en este momento tenemos el 100% de presencialidad de docentes, el 100% de presencialidad de los estudiantes de las 9 carreras profesionales que formamos, y definitivamente nosotros nos encontramos totalmente satisfechos por entender de que este retorno a la presencialidad consolida una formación profesional mucho más sólida, tal como están manifestando los estudiantes de las universidades que han sido entrevistadas en la presentación. Es el parecer semejante en la Facultad de Ciencias de la Educación. Tomé algunas fotografías como evidencia para conocimiento de ustedes, para que estas fotografías demuestren que efectivamente en la facultad, en las diversas actividades que están programadas en el calendario cívico escolar, se respetan, y el mejor ejemplo de mostrar la
presencialidad ha sido justamente que estas tomas podrían a nosotros certificar lo que estamos explicando, comentando en ese momento ante esta digna presencia de cada uno de los colegas de las diversas universidades que pertenecemos a la red KIPS. Y creo que tampoco estamos diciendo nosotros que no podemos hacer uso de los recursos que la tecnología nos las ha dado y que esa cantidad de recursos, esos equipos tecnológicos, definitivamente van a ser dejados de lado, ¿no? De ninguna manera. Mantenemos, por ejemplo, en el caso de la UNSA, la plataforma DUTIC, donde se suben todas las clases que dictamos en forma presencial, para que en cualquier momento el estudiante también pueda tomar esa información y pueda de alguna manera utilizarla para poder reforzar su aprendizaje. Creo que eso le permite al estudiante tener doble cobertura. Cuando esté en el aula, la presencialidad del profesor, y si es que estuvo desatento en algunos minutos y si quiere resolver algunas actividades que ha programado el profesor, recurre a la plataforma DUTIC de la UNSA, que ahí va a encontrar las clases grabadas para que pueda, como digo, reforzar aquello que quedó débilmente en su memoria o en su atención, que es natural que cuando hay presencialidad los estudiantes puedan manifestar de una manera natural por diversas situaciones, diversos factores que son los que de alguna forma encontramos en cualquier nivel, pero fundamentalmente creo que volver a la presencialidad para nosotros ha sido una actitud que asumimos totalmente necesaria una vez que esta pandemia ya ha sido superada. Hablamos de la pospandemia y en la pospandemia pues definitivamente deberíamos haber pensado de que estas decisiones que se toman nosotros como autoridades son para favorecer la mejor profesional de los futuros profesores que van a ir al campo profesional de la educación y que necesariamente entiendo, por ejemplo, que estos 2 años y medio que han transcurrido, algunos estudiantes los hemos encontrado con manifestaciones diferentes a las que sucedieron antes de la pandemia. O cuáles eran sus comportamientos antes de la pandemia. Y como digo, finalmente, por favor, volviendo a la presencialidad, se ha retomado las cosas de una manera distinta a lo que se ha hecho antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenemos la opción y la posibilidad de que nuestros jóvenes hagan uso de la tecnología para complementar su aprendizaje, para buscar información, para hacer las diversas actividades que tiene programada el profesor en el desarrollo de su asignatura. Muy agradecido por la oportunidad que me dan de manifestar lo que ha pasado en la San Agustín y específicamente en la Facultad de Ciencias de la Educación. Gracias. Muchas gracias, doctor Fernández, por su presentación y el énfasis que está presentando
de la importancia de la presencialidad, tanto para el aspecto personal, social, la interacción, pero también para los aprendizajes. Y cómo es que se ha recurrido a que no solamente sea parcial los cursos a nivel presencial, no a distancia, sino que el 100%, ¿no?, deben ser presenciales, porque considera que esto es un elemento clave para un aprendizaje que sea con prácticas, ¿no? Vamos a pasar al siguiente video, donde un grupo de estudiantes nos presenta también sus perspectivas a la vuelta a la presencialidad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Belén Terán, soy estudiante de la carrera de Educación Secundaria con especialidad de Ciencias Sociales. Estoy en mi 6º ciclo y la verdad es que estoy muy feliz de haber empezado la universidad de manera presencial. Yo ingresé en el año 2020 cuando recién empezaba esto de la virtualidad y la verdad es que me encuentro muy contenta por poder conocer a mis amigos, a mis amigas, a mis profesores. Siento que la presencialidad me ofrece un trato más humano y finalmente siento que le hizo muy bien a mi salud mental, porque el bienestar que obtengo de poder estar compartiendo junto a mis amigos y mis amigas, de poder conocernos muchísimo más, creo que es algo que la virtualidad no me hubiera dado. Así que estoy de verdad muy agradecida con todos en la facultad porque me siento bienvenida y me siento parte de una comunidad que ahora tiene muchísimo más tiempo para poder conocerse y unirse. Soy Analí Vargas Pasapera, estudiante de 10º ciclo de la carrera de Educación Primaria de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Monterrico, Lima. Como docente practicante de 6º grado de primaria y habiendo tenido la oportunidad de enseñar en la virtualidad, puedo decir que mi experiencia de retorno a la presencialidad ha sido muy gratificante y satisfactoria, pues realmente nada puede reemplazar la interacción y relación cercana entre el docente y el estudiante que esta misma permite, además del desarrollo de habilidades socioemocionales entre los estudiantes para relacionarse en un mismo entorno, lo cual también conlleva aprendizajes significativos. Me siento muy feliz por todo lo que han logrado mis estudiantes ahora en la presencialidad y muy agradecida por todas las enseñanzas que nos deja la virtualidad. Por eso hoy sé que la educación no puede parar, pero nada mejor que hacerlo que de forma presencial. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Janet Jocelyn Clemente Sinche, soy de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, de la especialidad de Ciencias Sociales Geografía. La virtualidad para mí ha sido muy beneficiosa, dado por la adaptación a la distancia, ¿no? Dado que yo resido en una zona muy lejana, a lo que frecuentemente pues tenía que trasladarme hacia la universidad, que aproximadamente eran unas 3 horas. Pero el retorno de la presencialidad también tiene aspectos positivos, ¿no?, que son muy importantes, como es la interacción que hay con los docentes, con los demás compañeros, involucrarnos con ellos para generar buenos aprendizajes, ¿no? Y sobre todo en los distintos ambientes que tenemos que fomentar, ¿no?, e intercambiar pues experiencias académicas. Mi nombre es Carla Norit Guamaní Correa. Soy estudiante de la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me encuentro cursando el 10º ciclo de mi carrera en la Facultad de Educación. Resido en Lima, Perú. Si tengo que resumir mis experiencias del retorno a la presencialidad, definitivamente diría que me siento muy feliz. No hay punto de comparación entre la virtualidad y la presencialidad en las aulas. Si bien la virtualidad nos ha podido traer distintos beneficios en cuanto a conexiones con las personas, definitivamente no se compara con las clases presenciales, las cuales al menos aquí las hemos podido aprovechar muchísimo, sobre todo las clases prácticas y también las clases teóricas, las cuales siempre fomentan el pensamiento crítico en sus estudiantes. Qué interesante poder apreciar en nuestros estudiantes algunos aspectos positivos que ven en la presencialidad. Hablan del aprendizaje significativo, que la educación no puede parar, de la interacción, pero también algo que señalan que me parece muy relevante, que es el valor de la persona.
¿no? Este es un aprendizaje para ellos más humano y donde hay mayor salud mental. Aspectos claves que creo que tenemos que tomar en consideración. Siguiendo con nuestro programa, vamos a presentar a la doctora Katia Ninoska Flores Ledesma. Katia es directora general del Centro Internacional de Investigación y Desarrollo de Colombia, docente de posgrado de la Universidad César Vallejo, directora general de la Escuela de Educación Pedagógica Emilia Barcia Bonifati de Lima, licenciada en Educación en especialidad inicial y primaria, bachiller en Psicología, maestra en Gestión Pública, Didáctica Universitaria, Administración de la Educación, Evaluación y Acreditación de Instituciones Educativas, psicóloga educativa, docencia y gestión de educación superior, doctora en Educación, doctorante en Gestión Pública y Gobernabilidad, docente de pregrado y posgrado de varias universidades, investigadora con publicaciones en revistas indizadas en Scopus, Voz y otras de alto impacto, especialista en sistemas integrados de gestión y calidad educativa y especialista en investigación cualitativa, entrenadora de Atlas D en Latinoamérica. Adelante, Katia. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Es para mí un gusto poder compartir la experiencia de mi escuela en cuanto a este reto que nos trajo la presencialidad y que para nosotros ha sido muy significativo, ¿no? Entonces, como dice ahí, bienvenidos, que fue nuestro lema de inicio. Nosotros hicimos un proceso de semipresencialidad en el primer semestre de este año 2020 y a partir de julio retornamos el 100% a lo presencial. Entonces voy a resumir esta presentación. Primero, determinando la problemática que identificamos nosotros para el retorno a la presencialidad. Y el primero fue la dificultad para articular la práctica y la investigación de manera virtual. Sí se hizo el 20 y 21, pero no fue una articulación óptima, ¿no? También se identificó un escaso manejo de estrategias didácticas en las prácticas preprofesionales y esto a través de opinión y entrevista con los directores de las instituciones educativas. Quiero enfatizar que la Escuela Emilia Barcia Bonifati tiene solamente un programa de estudios y es educación inicial. Entonces, en nuestro caso era prioritario, si se quiere, esta interacción, ¿no? Otra problemática identificada era la poca articulación del binomio docente-estudiante. A través de la virtualidad, nuestras estudiantes no habían tenido contacto con los niños del primero al tercer año. Era su primera experiencia vivencial de encuentro con niños menores de 5 años. Entonces, para ellas ha sido todo un reto manejar 30 niños, 25 niños, ¿no? Desde 0 hasta 5 años, ¿no? Entonces, esa es la problemática identificada. También dentro de esta problemática, nosotros hicimos un análisis o se ve el deficiente logro del perfil de egreso. Si bien el perfil de egreso tiene competencias que están articuladas, ¿no? En los dominios de lo que es la formación, nosotros identificamos que 3 de estos procesos no se habían logrado, ¿no? Uno de ellos es conoce al estudiante, el contexto, los contenidos disciplinares y los enfoques pedagógicos. Al no tener contacto con la presencialidad, al no tener contacto con el contexto, este es uno de los rasgos del perfil de egreso no alcanzado. El otro, participativamente en la gestión de la escuela. Tampoco, porque en la virtualidad solamente era el contacto con los niños, muchas veces a través de WhatsApp, muy pocas veces a través de un Zoom, un Meet, porque tampoco los niños tenían acceso a estos procesos tecnológicos. Entonces eso había generado que las estudiantes no tengan una gestión, una participación en gestión dentro de las instituciones educativas, dentro de la escuela. Y otro rasgo del perfil
es establecer las relaciones de respeto y colaboración con la familia y comunidad. Para nosotros este es un proceso fundamental porque los niños, por ser menores de 5 años, se trabaja mucho con los padres de familia, pero ese contacto directo con los padres, ese trabajo colaborativo con ellos, no se había logrado, ¿no? Entonces, a partir de esto y de lo que ya se había planificado desde el inicio del año, de un retorno a la presencialidad, volvemos 100% a la presencialidad. Este proceso, como muchos de los que me han antecedido han identificado, ha sido un proceso bastante difícil, ¿no? Y nosotros le llamo estrategias de retorno a la presencialidad. La primera que fue todo un proceso de elaborar una serie de documentos, protocolos de bioseguridad en coordinación con la ASDREL y el MINSA, ¿no? Trabajamos protocolos de distanciamiento, protocolos de retorno al aula, la separación de nuestros estudiantes, el uso de las mascarillas de manera permanente. Se hicieron adaptaciones a la infraestructura, ¿no? Se trabajó, se construyó un lavadero al ingreso de la escuela, el uso permanente de gel, alcohol, el distanciamiento entre nuestras estudiantes, ¿no? Entonces se trabajó todo este protocolo, no solo al inicio, sino de manera permanente, en coordinación con el MINSA y también con ESalud. Se establece este protocolo para ver el tema de tanto la aplicación de vacunas como pruebas de manera permanente, pruebas contra el COVID y también vacunación contra hepatitis B, contra hemococo y también contra la influenza y la 4ª dosis, ¿no? Entonces es un proceso permanente que se ha tenido que establecer por el retorno 100% presencial. Otra estrategia que se trabajó es llegar al consenso con docentes, administrativos y estudiantes para garantizar el retorno a la presencialidad, ¿no? Como muchos de ustedes lo han mencionado, este ha sido un factor bastante difícil porque muchos nos hemos acostumbrado a estar en casa, teníamos miedo al contagio, de repente a poder contagiar a otros miembros de la familia, el traslado, ¿no? De manera presencial todos los días a la escuela. Entonces, se llegó a un consenso, ¿no? Priorizando el aprendizaje de las estudiantes. Entonces, tenemos docentes vulnerables de avanzada edad, otros con algunas enfermedades. Sin embargo, la atención a los estudiantes fue al 100% y el retorno de los docentes, administrativos y directivos al 100%, ¿no? Entonces, se trabajó este proceso de consenso haciendo un mixto en las actividades no lectivas, porque las actividades lectivas son 100% presenciales. Entonces, todos los docentes, lo que cobertura aulas, las 20 horas de dictado de clase, son 100% presencial con las estudiantes. Pero se trabajó algunos acuerdos para que algunas actividades no lectivas, como planificación de clases, etcétera, puedan hacerlo desde su casa. Pero se garantizó el aprendizaje presencial. Otro proceso fue garantizar este proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, con la planificación de sílabus, prácticas preprofesionales que se tuvieron que trabajar en un contexto más cercano, en la medida que van a la práctica y luego vuelven para algunos otros cursos a la escuela, ¿no? Entonces ya no teníamos instituciones educativas tan alejadas, ¿no? Era básicamente para garantizar el módulo de práctica e investigación. Entonces,
También se ha hecho todo este proceso, no solamente en la parte pedagógica, sino también en todos los procesos, en todas las unidades, en la unidad de investigación, en la unidad académica, en la coordinación de calidad educativa, ¿no? En la unidad de formación en servicio, formación continua, ¿no? En todos los procesos. Y bueno, no sé si les pasó, pero también se tuvo que elaborar un protocolo de mantenimiento, infraestructura y logística, porque el haber estado abandonada la escuela 2 años tuvo muchos deterioros en la infraestructura, puertas, grifería, techos. Entonces se tuvo que elaborar también. Se malograron muchos máquinas como laptop, también parlantes, ecrans, ¿no? Por la falta de uso seguramente. Y bueno, se tuvo que trabajar también todo un protocolo de retorno, ¿no? Al inicio era gracioso que se caían las puertas todos los días, había cosas así, entonces se tuvo que elaborar este protocolo, ¿no? Esas fueron algunas estrategias. Bueno, tenemos también lecciones aprendidas, el trabajo colaborativo, que es sumamente importante, la interacción entre los docentes, la planificación, porque acá se tuvo que hacer una recuperación de 2 años, ¿no? Y bien el 2021 las estudiantes han desarrollado clases, hay muchas competencias que no alcanzaron, ¿no? Entonces había que reestructurar todo un proceso de planificación académico, en la práctica, en investigación. El 2021 fue muy limitado, por ejemplo, la sustentación de tesis, ¿no? Entonces, el trabajo colaborativo ha sido un factor determinante para poder hacer este proceso de planificación, este proceso de adecuación y sobre todo de nivelación, ¿no? De algunas competencias que los estudiantes no alcanzaron plenamente, ¿no? Otra lección aprendida es que la organización que se tuvo que trabajar, ¿no? En cuanto a horarios de docentes, ¿no? En función a la vulnerabilidad, ¿no? Y priorizándolas. También en función a los turnos, porque nosotros trabajamos 2 turnos, tenemos el turno de la mañana y el turno tarde-noche. Entonces, otro proceso que tuvimos que adecuar más que otros años fue esta organización, ¿no? Porque hacer un horario en 2 días o en 3 días para apoyar a las docentes que tenían alguna vulnerabilidad era un poco complicado. También la pandemia generó que nuestras estudiantes trabajen, entonces hacer estas adecuaciones para que, bueno, continúen trabajando porque les apoya económicamente, les ayuda para que puedan continuar estudiando, pero también priorizando el proceso de la presencialidad. Y algo que es importante, la identidad, ¿no? Que es otra lección aprendida, ¿no? No tuvimos oposición a pesar que había algún temor, a pesar que costaba mucho volver después de tanto tiempo. La identidad de los directivos, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo ha sido 100%. Las estudiantes han retornado al 100%, los testimonios son favorables. No hemos tenido problemas al inicio de contagios, ahora tenemos problemas en esta 5ª ola, pero el temor del retorno al inicio no hemos tenido ni contagios de docentes ni de estudiantes ni administrativos. Ahora sí, quizá porque hemos bajado de repente hemos abandonado algunos protocolos, no necesariamente en la escuela, pero sí en nuestra vida diaria, pero en aquel entonces no.
Pero esta identidad ha sido importante porque a pesar de que ha sido un proceso de adaptación, todos han tenido la disponibilidad. Todos han tenido la disponibilidad. Y esto es algo que valoro mucho como directora de la escuela, porque muchos docentes, al no tener de repente que caminar, etcétera, hemos perdido algunas facultades, pero aún así han retornado y se han ido adaptando a este proceso, ¿no? Y algo que es importante, que creo que nos caracteriza a todos los docentes, es la vocación, ¿no? La vocación, el compromiso de los directivos, los docentes, del personal administrativo, las estudiantes. Yo creo que eso es importante, ¿no? Este retorno no hubiera sido posible ni exitoso si no existiera esa vocación que tenemos, tanto los docentes formadores como las estudiantes en su práctica preprofesional, ¿no? Esa vocación que nos apasiona y que nos hace vencer miedos, nos hace vencer distancias, nos hace vencer muchos obstáculos, ¿no? Y como decía Mónica, nos vuelve resilientes, ¿no? Nos vuelve resilientes y eso es lo que de repente nos ha permitido este retorno exitoso a la presencialidad. Dentro de las lecciones aprendidas también, lo he querido plasmar en fotos, he puesto los logros que se han tenido este año, ¿no? Nosotros tenemos una actividad que es de responsabilidad social que se da todos los años, que se llama el encuentro con los niños, que seguramente los 2 años de aislamiento también hizo que todos quieran participar, y este año la actividad fue en el Parque de las Aguas, y pues pensábamos tener un aforo de 1000 niños, pero rebasamos más de 4000 niños que ya no nos dejaban ingresar, ¿no? Y nos faltaba niños, maestras participaron de esta actividad. Y ese ha sido de repente el impulso para el retorno al 100% de la presencialidad, porque esto fue en mayo. Y el contacto con los niños, en las estudiantes, pues aviva, ¿no? La vocación y a nosotros también, ¿no? El poder abrazar a nuestras estudiantes, el poder conocerlas presencialmente, porque 2021 no teníamos clases con ellas, pero no las conocíamos. Ustedes saben que la virtualidad se ha caracterizado por las cámaras apagadas, por las fotos no directas, ¿no? Entonces, muchas las hemos conocido recién. Y bueno, también dentro de estas lecciones aprendidas, aparte de la responsabilidad social, es la formación integral que siempre ha caracterizado a una docente, ¿no? Y más en nuestro caso, una docente de educación inicial que pues participa en actividades como danzas, deporte, ¿no? Que ahora hemos tenido la participación en deporte, danzas, actividades de psicomotricidad, actividades de capacitación. Y algo que ha sido importante también es que a pesar que las estudiantes han tenido muchas dificultades económicas, sobre todo para este retorno, porque han tenido que dejar de trabajar algunas, otras adaptar sus horarios, no hemos tenido deserción, ¿no? De repente como otros años. Ahora este ciclo ha habido un poco de deserción, pero es mínima, ¿no? No es como otros años, más bien han vuelto masivamente las estudiantes, ¿no? Aun cuando a veces tienen familia, tienen algunas actividades familiares aparte del trabajo y el estudio. Los logros del retorno ha sido lo que les mencionaba, las sustentaciones masivas, que hemos tenido muchísimas estudiantes que han logrado culminar su tesis y sustentar. Existía una sustentación y un protocolo virtual, pero ahora en la presencialidad se ha incrementado este proceso. Los talleres, ¿no? Como los talleres de música, de danza, deporte, los intercambios académicos, ¿no? Este es un intercambio académico con la Universidad Nacional de Trujillo.
las ferias vocacionales que nuestros estudiantes siempre están generando, ¿no? Para la captación de estudiantes en pedagogía, en educación inicial, que son actividades que ellas mismas la ejecutan y que también les sirve para proyectarse y que también demuestra su vocación, ¿no? Porque ellas lo que hacen es eso, demostrar que han aprendido, qué les ofrece la carrera y compartirlo con estudiantes de secundaria, ¿no? Son logros del retorno a la presencialidad. Y bueno, lo que también muchos mencionaron, ¿no? Que si bien estamos presencialmente, la virtualidad llegó para quedarse. Entonces tenemos no una educación mixta, es presencial, pero sí utilizamos la plataforma Microsoft Teams, que es la que se implementó en la virtualidad y que en cualquier momento se adapta, porque ya tenemos tanto el manejo en estrategias como las herramientas tecnológicas para poder desarrollar este proceso en el momento que se requiere. Por ejemplo, están construyendo la estación del tren, ¿no? Del metropolitano, el tren en la avenida Venezuela, y bueno, no tenemos luz. Pero inmediatamente se activa el otro proceso, porque ya todos los docentes y los estudiantes se han apropiado de las herramientas tecnológicas. Tenemos las herramientas tecnológicas como son las TICs y inmediatamente se puede utilizar los dos procesos. No hay ningún inconveniente, ¿no? Las clases igual las hacen presencial, pero utilizando los recursos tecnológicos porque son procesos que se han integrado ahora como estrategias del proceso de la formación académica. Finalmente, quiero compartir con ustedes que el aprendizaje es un proceso personal, vivencial y social que se hace posible solo en contacto con los demás. Y una frase que Enrique me pidió que la comparta, que para nosotros ha sido bastante vivencial, que la presencialidad sana. Muchos de los colegas que, como les mencioné, habíamos tenido algunas enfermedades en la virtualidad, el contacto con los estudiantes, el volver a la actividad, ha generado que poco a poco nos sintamos vivas, que nuestras estudiantes sean motivación para continuar y sobre todo que el aprendizaje se genera en este proceso de socialización, ¿no? Entonces, eso es nuestra experiencia del retorno a la presencialidad. Puedo asegurar que ha sido enriquecedor, motivador, retador, pero sobre todo enriquecedor en el sentido de que todos han asumido con compromiso este retorno y bueno, los logros son para toda la escuela y sobre todo garantizar la formación de las estudiantes a través de esa vivencia de la práctica con los niños. Entonces, gracias por permitirme compartir esta experiencia de la escuela y no sé si hay alguna pregunta o agradecerles ese proceso. Muchas Acá gracias. hay una, ¿no? No sé si... Vamos a dar luego paso a las preguntas. Sí, te agradecemos mucho por la presentación. Realmente nos has puesto muy concretamente todas las dificultades que se han presentado, ¿no? Esa relación entre la práctica y la investigación, por ejemplo, en las estrategias didácticas y prácticas, la relación entre docente-alumno, ¿no? Y también como nos has precisado algunas dificultades en el logro de las competencias del perfil de egreso, ¿no? Que tienen que ver más con esa vinculación con el contexto, con la gestión educativa, las relaciones con la familia, ¿no? Y cómo ustedes han logrado tener algunas estrategias para un retorno, ¿no? Aparte de los protocolos de seguridad, que son importantes sin duda, cómo era necesario hacer un trabajo consensuado entre profesores, ¿no? Y aparte de eso, cómo tratar de vincular la investigación y la práctica, ¿no? En los estudiantes, tanto de pre y de los últimos años de estudio.
y esos protocolos que tienen que ver con la logística. Hay algunas lecciones aprendidas que me parecen muy relevantes, ¿no? Que tienen que ver con ese trabajo colaborativo, que tiene que ver con la organización, la vocación, el compromiso, y lo que muy bien has enfatizado al final, la responsabilidad social, ¿no? Cómo puede el estudiante en la presencialidad tener más vínculos con toda una comunidad, ¿no? Donde está la institución educativa. Gracias por toda esta presentación. Vamos a pasar al momento de las preguntas. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar nuestros participantes. A ver acá, no sé si puede... ¿Qué aspectos de la formación a distancia se han implementado en las clases presenciales? No sé si alguno de los ponentes o panelistas quisiera dar una apreciación sobre esta pregunta. ¿Qué aspectos de la formación a distancia se han implementado en las clases presenciales o semipresenciales? Bueno, como yo indiqué, nosotros tenemos una plataforma Microsoft Teams que nos permite tener aulas virtuales y eso se ha articulado ahora en la presencialidad. Los docentes en esta plataforma comparten material con las estudiantes, comparten los videos, los PPTs, lecturas. Y bueno, en casos como el de hoy, inmediatamente se activa el protocolo, el manejo de las herramientas, ¿no? En las exposiciones, en los portafolios pedagógicos que son virtuales, se utilizan mucho estas estrategias, y en el caso de nosotros, que no lo mencioné, pero en la formación continua, ¿no? En los programas de profesionalización docente, como es el bachillerato, es donde más se están utilizando estas herramientas, pero las hemos articulado en la presencialidad, porque ya es de manejo de ambos, ¿no? Entonces sí utilizamos la plataforma virtual y las herramientas que hemos aprendido en esta virtualidad también las hemos integrado a la presencialidad. O sea, más es el uso de herramientas, ¿no? Que se ha implementado. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cree que se puede formar en la modalidad virtual? Mónica. Sí, ¿podría repetirme la pregunta, por favor? ¿Creen que se puede formar en la modalidad virtual? Pienso que, dada la naturaleza de la formación docente, podemos usar la educación virtual, pero no como única alternativa. Necesitamos complementarla con la educación presencial. Hay muchas habilidades docentes que se deben desarrollar en la presencialidad, en el contacto con el estudiante. Pero algo también es importante. Nosotros hemos tenido que asumir la formación durante la etapa de pandemia, ¿verdad? Pero esa también era la realidad. Sabemos que han habido limitaciones, pero esa era la realidad que teníamos que afrontar, y esa era la realidad. O sea, a los niños teníamos acceso a través de las pantallas, a nuestros estudiantes teníamos acceso a través de las pantallas, y esa era la realidad, y ese era el momento. Entonces creo que nosotros como formadores nos adaptamos al momento y usamos los recursos que necesitamos en ese momento. ¿La presencialidad nos da mayor riqueza? Claro que sí. ¿La presencialidad nos permite integrar aspectos virtuales? Claro que sí. Pero definitivamente los maestros somos estratégicos y nos vamos adaptando a los momentos, pero reconozco que la presencialidad es un elemento importante para la formación docente. ¿Me permites, Carmen? Yo quería tal vez señalar una pregunta que es bastante similar, ¿no? ¿Qué aportaría la virtualidad en el retorno a la presencialidad? ¿Se puede hablar de una nueva presencialidad? ¿Me permites, Carmen? Sí, por favor. En primera instancia, es cierto que se puede formar profesionalmente a través de la virtualidad y se puede entregar un título. Son los programas online que sabemos que lo difunden en diversos países y que, bueno, nosotros en el Perú todavía no lo hemos fortalecido. Pero claro, habría que evaluar si es que esa forma de formar a los profesionales va a dar los resultados esperados. Y totalmente de acuerdo, como dice Mónica, y la experiencia de Katia, es imposible que para formar profesores nosotros dejemos de pensar en que la no presencialidad
es importante y trascendente en la formación profesional. Hay muchas cosas de las que hemos, por ejemplo, obtenido producto de ese trabajo remoto. En el caso específico de nosotros, en las evaluaciones, los estudiantes iban a un lugar donde habían varias computadoras y daban el examen de una manera en conjunto. Los resultados abrumadores que nunca se dieron en la formación profesional con la presencialidad es que obtenían 20, y no 1, 2 o 3 20, sino muchos 20. Aquel que no tuvo la oportunidad de socializar el examen con sus compañeros probablemente haya tenido que sufrir las consecuencias de los resultados de esa evaluación. Entonces, eso, por ejemplo, es un aspecto que nosotros hemos detectado en el trabajo virtual y que eso no es real. Eso es un engaño, es una situación totalmente incómoda para nosotros los profesores, porque yo que enseño investigación, nunca conmigo sacan 20. Resulta que después en el examen aparecían 8, 10, 20. Yo entendía que la cosa estaba funcionando de la mejor manera, pero es una apariencia, pero también es una virtualidad. Así es que ese asunto sí hemos detectado que ha habido como una situación de fraude por parte del estudiante a través de la virtualidad. Y el otro aprendizaje es que en la virtualidad hacíamos nuestras clases y de repente aparecían las fotografías de los estudiantes, pero cuando tú los llamabas a que participen en alguna actividad que tú la decidías, no aparecían, no estaban, eran ausentes. Quiere decir que también ha habido un engaño por parte del propio estudiante para poder prácticamente generar un aprendizaje significativo por parte de nosotros como profesores. Eso se ha detectado desde un punto de vista así muy objetivo, y supongo yo que eso ha sucedido también en ustedes. ¿Por qué? Porque esa es la verdad y eso tenemos que decirlo con nombre propio. ¿Implicaría que la nueva presencialidad requiere nuevas didácticas? ¿O han cambiado las didácticas ahora en la presencialidad? Yo diría que sí, porque ahora tenemos una educación tecnológica, donde tenemos que insertar la tecnología. Antes lo hemos hecho, pero no como ahora de repente. Otro que por las distancias se ha tenido que cambiar para nosotros todos los procesos de práctica. Tener una cercanía o hacer más cerca este proceso a la escuela. Y también, bueno, se ha puesto en práctica el enfoque por competencias, ¿no? Que teníamos que integrar los aprendizajes, no del ciclo que nos toca ahora ni del año que nos toca ahora, sino integrar de segundo, de primero, porque había necesidad de afianzar o integrar esos aprendizajes que han sido virtuales. ¿Se ha pensado en la posibilidad de integrar las horas de teoría y práctica? Generalmente los planes de estudios tienen créditos con horas de teoría y horas de práctica. ¿Se debe mantener eso? ¿Debe cambiar? Pienso que si bien es cierto, digamos, porque cumplimos una norma establecida desde SUNED donde debemos declarar unas teóricas y prácticas, pero entiendo que tal como formamos en este momento, integramos, ¿no? Integramos la teoría y la práctica, construimos espacios integradores, porque no podríamos una hora de teoría, ahora cambiar. No, creo que vamos construyendo esos espacios de acuerdo a donde integramos la teoría y la práctica. Se congeló.
De esa manera podemos de manera integrada. Entonces, a nivel formal lo establecemos para declarar, ¿verdad? Es más, muchas veces partimos de la práctica para construir una pandemia, donde tuvimos que cambiar la forma de enseñar, trabajar por proyectos, aprendizaje basado en problemas, trabajar en grupos, que han habido situaciones como las que acaba de mencionar el doctor Walter, que son reales, no podemos tapar el sol con un dedo. Sin embargo, mucho también ha dependido de nosotros los docentes en la medida que estemos acompañando esos procesos, ¿no? Para que efectivamente podamos asegurar la autenticidad, podamos asegurar la presencia. Se fue. No se escucha. Fuimos aprendices situaciones de la presencialidad de los estudiantes, del compromiso de los estudiantes, del cumplimiento de las tareas, ¿no? Entonces, yo pienso que trabajamos de manera integrada y que también hemos aprendido mucho de la virtualidad. ¿Están los profesores suficientemente preparados para poder renovar sus estrategias de trabajo en la presencialidad? ¿O hay algo que implica una nueva formación? Particularmente pienso, Carmen, que volver a la presencialidad es volver a retomar las estrategias didácticas que empleábamos antes de la pandemia. Y la ventaja ha sido que hemos aprendido a utilizar la tecnología informática. Y ahora estamos en la posibilidad de poder combinar también con esta tecnología nuestras actividades y estrategias. Ahora, ¿qué estrategias nuevas hay? De acuerdo a lo que se lee, se escucha y se difunde, definitivamente una estrategia nueva, totalmente innovadora. Creo que a la vista en forma así muy objetiva no encontramos, ¿no? ¿Por qué? Porque las experiencias de lo que ha pasado en otros países, cuando se ha vuelto a la presencialidad, es que el profesor ha vuelto a hacer lo mismo, naturalmente. Claro, o sea, en el caso de nosotros, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de los equipos informáticos y desarrollando nuestras clases de la mejor manera para que puedan ellos tener el mejor aprendizaje. Aquello que si yo puedo no integrar la teoría con la práctica, con la presencialidad, se puede hacer eso muy objetivamente. Así es que este tipo de situaciones puede generar algún tipo también de debate, pero que nosotros que tenemos la experiencia, nosotros que somos profesores, que vivimos con pasión nuestra carrera, sabemos también de las limitaciones. Pero las grandes ventajas que da la presencia de Walter Fernández en el aula, por ejemplo. Y los chicos, qué felices se sienten cuando uno ya está allá y empiezas a entender de que la motivación también es a partir de tu presencia. Hay algunos que señalan que 5 años de estudio es demasiado, que tal vez se podría reducir los años de estudio, de formación del docente. Bueno, particularmente pienso que los 5 años dentro de nuestro país es bueno, ¿no? Es favorable, lo tenemos como experiencia. Nuestro sistema de educación básica, conocemos las limitaciones que tiene, ¿verdad? Y cada vez los retos que tenemos que lograr desde la formación docente en los primeros años para cubrir aquellos aprendizajes que son prerequisito para una buena formación son mayores. Reducir el tiempo, no, es decir, con el tiempo más bien hemos adquirido más responsabilidad en las instituciones formadoras para que efectivamente los egresados que tengamos cumplan con el perfil que prevemos. Sin embargo, los perfiles de ingreso cada vez que presentan más limitaciones y nosotros tenemos que nivelar para a partir de ello formar.
Entonces, mientras tengamos esta dificultad, pienso yo que no estamos en condiciones de decir, formamos maestros en 4 años, formamos maestros en 4 años, no. Y en Europa la formación mínima por profesional es en 4 años, entonces más ese año adicional que lo usamos para nivelar estas habilidades básicas, creo que es más que necesario. Yo considero que los 5 años de formación que ofrecemos son los justos y necesarios por ahora. Yo también estoy de acuerdo, Carmencita, de que la formación que está establecida por 5 años en la formación profesional nuestra es correcto, ¿no? Por ahora. No sé si soy tradicionalista, pero fundamentalmente, por ejemplo, en el caso específico de nosotros, estamos haciendo una cosa muy importante a partir de este año, de que los postulantes a la Facultad de Educación necesariamente tienen que pasar por un examen vocacional. Ese examen vocacional ya es un primer filtro para evitar de que los estudiantes que están en educación no se formen recién apegándose vocacionalmente una vez que se empapan de los contenidos que competen estrictamente a nuestros planes de estudio. Creo que este experimento que estamos haciendo aquí en la UNSA, de este examen vocacional, nos permite de alguna forma, a lo mejor, todavía no tengo la certeza tampoco de que esto debe dar resultados. Eso está en el pensamiento nuestro, pero otra cosa es tangibilizarlo. Pero definitivamente ese perfil te va a permitir que realmente ingresen aquellos estudiantes que tienen cierta inclinación hacia nuestra carrera. Como ha dicho, si no me equivoco, Mónica, tenemos que tener pasión por la docencia. No solamente vocación, pasión. Y la pasión nos va a ayudar a fortalecer mejor nuestras capacidades. Precisamente por eso hay una pregunta, ¿no? Si ha cambiado el rol docente o qué hay que fortalecer en el nuevo rol docente. No, yo creo que no, sí cambia el rol docente y también tiene que ver con la formación. El docente de carrera, sea cual sea el programa, tiene no solamente que conocer estrategias pedagógicas, tiene que conocer teorías, tiene que conocer algo que es importante en su rol, la investigación. Y en el caso de las escuelas, se articula este binomio práctica-investigación desde el primero hasta el 10º ciclo, porque la única forma de cambiar y de transformar y de adaptar, crear estrategias, innovar la práctica, es a través de la investigación formativa, de cómo vamos articulando este proceso, ¿no? Y también tiene que ver con lo que mencionabas, la pregunta que hablabas, ¿no? Se puede integrar, sí, nosotros lo trabajamos a nivel de módulos, ¿no? La integración modular de la práctica, la investigación, los diferentes áreas que se van integrando a este proceso formativo. Y los 5 años son necesarios porque tenemos que asumir en nuestro país que el ser docente o la carrera docente no es más ni menos que otro. Y si todos los programas tienen un proceso formativo que garantiza un perfil de egreso en una formación de 5 años, educación con más énfasis, porque nosotros estamos formando personas, estamos transformando nuestra sociedad a través de esos procesos formativos. Por lo tanto, tenemos que tener una formación a profundidad, una formación integral para poder llegar y mejorar la calidad de la educación básica. Si nosotros no, en formación inicial y en formación continua, no garantizamos este proceso formativo, la educación básica va a ser siempre deficiente. Entonces, considero que los 5 años de formación en los diferentes currículos son necesarios y sobre todo garantizan la formación integral del docente, no solamente en prácticas pedagógicas, sino también en lo que pueda
proponer a través de la investigación y la innovación. Ok. Bueno, muchísimas gracias por todos sus aportes y las respuestas que nos han dado a los interrogantes que nos han planteado. Vamos a pasar al momento de la síntesis de las ideas clave que nos lo va a presentar la profesora Raquel Villaseca Ceballos. Raquel es educadora, especialista en administración educativa y formación docente, con estudios de maestría en docencia, investigación universitaria y administración de la educación. Tiene 47 años de trabajo en educación, los cuales los ha dedicado a la docencia e investigación en educación básica y superior. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Investigación en Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha dirigido proyectos de mejoramiento educativo a nivel nacional e internacional, como el Centro Andino de Excelencia para la Formación de Maestros, Amazonía Ley, Escuelas Lectoras y Escuelas de Calidad. Ha sido presidenta de la Asociación Peruana de Lectura y del Comité Latinoamericano de Desarrollo de la Lectura y Escritura, filial de la INA. Actualmente es miembro del Comité Directivo del Comité Latinoamericano de Desarrollo de la Lectura y Escritura y ha sido jefa nacional de la Unidad de Capacitación Docente del Ministerio de Educación del Perú. Además, ha recibido premios, reconocimientos, distinciones, como la condecoración de palmas magisteriales en el grado de maestro, la condecoración de la Orden Cayetano Heredia en el grado de oficial y designada maestra del año por EDUCO, y múltiples reconocimientos de instituciones académicas y del Ministerio de Educación y municipalidades. Adelante, Raquel. Buenas noches, gracias, Carmencita. Quiero empezar agradeciendo a la decana de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, al decano de la Universidad Nacional San Agustín Arequipa y a la directora de la Escuela de Educación Superior Pedagógica, Emilia Barcia Bonifati, por haber compartido estas experiencias el día de hoy. Este evento, la nueva presencialidad de experiencias de retorno a la educación superior, justamente está orientado a intercambiar, a fortalecernos como instituciones formadoras de maestros y a generar nuevos conocimientos. Las tres experiencias que se han compartido el día de hoy tienen elementos comunes. En primer lugar, porque las tres han partido de un diagnóstico. Han mirado cuál es la situación de los estudiantes y ahí vemos que hay diferencias de acuerdo al contexto y a la situación socioeconómica, en relación también al avance, en relación al perfil de egreso de los estudiantes, que ya es un diagnóstico más fino, y por otro lado el diagnóstico de la situación de los docentes, de la edad, el riesgo y la disponibilidad. En ese sentido, es que partiendo de ese diagnóstico, las tres instituciones han hecho un abordaje de la nueva presencialidad. En primer lugar, las tres han considerado los elementos de bioseguridad, lo que ha llevado a que tomen medidas en relación a la infraestructura y en relación a la organización académica. Es por eso que la UNIFE, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y las posibilidades de integrarse de inmediato, es que separó por ciclos la presencialidad y la semipresencialidad, priorizando que los alumnos que estaban próximos a egresar requerían de práctica didáctica y por lo tanto el 100% de presencialidad. La Universidad de Arequipa, que tomó la decisión de ir al 100% de la presencialidad, se organizó por turnos, también con los mismos criterios, para que los alumnos no estén expuestos en la pandemia. Y sin embargo, la escuela pedagógica Barcia Bonifati también tuvo los mismos criterios, organizándose por horarios y considerando que las actividades que eran de planificación y se podían hacer desde casa, hacerlas de esa manera.
Por otro lado, las 3 instituciones tomaron medidas de vacuna, cuidado, distanciamiento, etc. Pero la parte más importante fue la organización académica. En las 3 instituciones han valorado de que en verdad en la educación a distancia han perdido los estudiantes. Una institución ha señalado de que han notado que los alumnos han perdido algunas competencias, algunas habilidades de aprendizaje, como el tema de la comprensión lectora y el hábito de lectura, que ha habido un retroceso. Otra institución ha valorado también que al no haber hecho práctica los estudiantes, habían perdido toda esa parte. Entonces, que hay como una brecha entre lo que es el perfil de egreso y lo que se avanzó en 2 años y medio. Por otro lado, ¿cuáles han sido los resultados? En el caso de las 3 instituciones, los resultados han sido de que prácticamente los alumnos han vuelto al 100%, y en el caso de Arequipa, inclusive ha habido incremento de estudiantes. Pero ¿cuáles han sido los resultados desde el punto de vista de los estudiantes? Como hemos podido ver en los videos, los estudiantes están valorando en primer lugar la alegría de poder convivir, intercambiar y encontrarse con los estudiantes, el poder disfrutar y aprender de los profesores, todo lo que son relaciones sociales. Están valorándolo mucho. Pero por otro lado, también los estudiantes están valorando que sienten que en la presencialidad tienen mejores aprendizajes, que pueden consultar al profesor, que tienen la tutoría del profesor y que consideran de que están recuperando lo que habían perdido. Algunos manifiestan de que a pesar de que viven muy lejos y que les costó retornar, pero al no tener en las situaciones lejanas como la Amazonía o la Serranía buena conexión, sentían que no estaban aprendiendo y ahora sí. Y por eso valoran la presencialidad. Pero ¿cuáles son los retos que nos deja esta nueva presencialidad? En primer lugar, que tenemos que valorar que de acuerdo a los estudios hechos por la UNESCO, la pandemia nos ha llevado a que se considere que este es el más grande desastre educativo que se ha producido en la humanidad en los últimos 200 años. Sin embargo, el Banco Mundial, considerando también algunos indicadores macroeconómicos, de desarrollo social, empleo, etcétera, el Producto Bruto Interno, el ingreso futuro para las personas, considera que habría que sería un evento que ha causado grandes daños en los últimos 100 años. Pero por otro lado, frente a esto, si ustedes saben que hace pocos meses la UNESCO ha presentado el informe de la Comisión Internacional sobre los futuros de la educación, donde frente a la problemática está considerando que es urgente hacer cambios en la educación, ¿no? Y que requerimos repensar y valorar qué de lo que estamos haciendo nos está dando buenos resultados. ¿Qué deberíamos dejar de hacer porque en verdad no tenemos buenos resultados? ¿Y qué deberíamos hacer de nuevo, crear para poder lograr el perfil que todas las personas, los educadores, los futuros educadores requerimos para poder formar a los estudiantes que la sociedad requiere? Y en ese sentido se están planteando varios retos.
que ya algunos manifestaban que en esta nueva situación la manera de abordar las dificultades ha sido el trabajo colaborativo que se señalaba en las diversas instituciones y que nos llevaría a formar comunidades de aprendizaje entre los docentes que formamos a docentes. Por otro lado, estos diagnósticos que hemos realizado ahora para volver institucionalizarlos, para considerar siempre el punto de partida de necesidades de aprendizaje de los estudiantes y a partir de ahí mirar el recorrido académico que deben seguir y cuál es la infraestructura que se debe usar. Por otro lado, también tener una organización flexible, de acuerdo a las necesidades de aprendizaje, de acuerdo al contexto y a la situación social. Por otro lado, frente a estos grandes retos que nos trae esta pandemia, el atraso que también tienen los alumnos de educación básica y que van a afrontar nuestros estudiantes. Y además, ante el peligro de futuras pandemias o emergencias, y ante la situación y la construcción tan veloz del conocimiento de la tecnología que tenemos en las últimas décadas, requiere que repensemos el perfil de egreso del docente. Por otro lado, también hay el gran reto que algunos de los que han compartido la experiencia nos han señalado, que es articular la educación básica con la educación superior, considerando de repente en un primer lugar a las escuelas de práctica como espacios en los que debemos influir y ayudar a mejorar, pero por otro lado, también para ver cómo juntos podemos recuperar aprendizajes, cómo podemos abordar los problemas socioafectivos que todos hemos manifestado, que ha pasado con docentes y con estudiantes. Y por otro lado, cuando algunos preguntaban si debería haber cambio en la didáctica o no, la pedagogía debería organizarse en torno a principios de cooperación, colaboración y solidaridad. Los estudiosos nos plantean lo que hablábamos del trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, hace décadas y que algunos lo dejaron, estamos de vuelta. Esta situación y este desastre que ha afectado al conjunto de la sociedad requiere de la cooperación entre docentes, de la cooperación entre estudiantes, de la cooperación social. Y por lo tanto, la pedagogía debería tener esas características en el trabajo en el aula. Y por otro lado, si bien tenemos el conocimiento y las tecnologías que son una gran ventaja, pero ya la pedagogía sola no resuelve el problema educativo. Necesitamos de trabajo multidisciplinar y además del trabajo integrador de áreas en el currículo. Y por lo tanto tendríamos que repensar la organización curricular. En verdad, quiero agradecer por la oportunidad y a todos por acompañarnos, porque en la red Kipus soñamos cada día por juntarnos para intercambiar, construir y ser mejores cada día para construir una educación de calidad para todos y todas. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Muy precisa, muy clara, con unos aportes muy interesantes que nos permiten ver cómo puede cambiar la educación superior, especialmente la formación de docentes. Llegamos al momento final de este evento académico. Quiero agradecer al grupo de especialistas por compartir sus experiencias y reflexiones, por sus importantes aportes, sugerencias que nos ayudan a dar un giro a la educación y muy especialmente a repensar el rol del docente, analizando no solo las estrategias pedagógicas implementadas en el aula, sino ir más allá a una comunidad, a la sociedad. Realmente es un trabajo significativo y valioso que nos permiten identificar y proponer nuevas estrategias para lograr no solo la interacción entre alumnos, sino con los alumnos y con la comunidad. No, muy bien ha señalado Raquel, ¿no?, que es necesario fortalecer el aprendizaje cooperativo, contextualizado, significativo, que permita lograr una contribución a la mejora de la calidad de vida de la comunidad, más allá de la institución educativa, y lógicamente con ello lograr el bienestar común.
Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Solamente queda decir a seguir adelante, siempre con la mejor disposición y compromiso para lograr una educación de calidad para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos faltó la foto. Oh, la foto, a ver si por favor todos salen en cámara. Pueden abrir toda su pantalla. No sé. Marta. Hola, buenas noches. Por favor, antes de que se retiren, vamos a tomar una foto. Voy a detener la grabación.